Así es que, hermanos, el temor nunca se acaba en este púlpito. Claro, si hay temor de ser fieles. Si fuera a exponer cualquier bufonada, no pasaría nada. Pero es la palabra del Señor. Es la palabra del Dios Todopoderoso. Es la palabra de aquel que demanda fidelidad de cada uno de nosotros, no solamente de mí. Demanda fidelidad de cada uno de ustedes. Y es por eso, hermanos, que el día de hoy deberemos de estar apercibidos, no solamente para ser como esas plantas. Esas plantas domingo a domingo se encuentran ahí. Oyen pero no oyen. No sé si perciban, pero están ahí. Roguemos al Señor para que el día de hoy los misterios del reino de los cielos, tal como lo veníamos viendo en semanas pasadas, sean develados para aquellos al que el Señor le place, pero también que sean ocultos para aquellos que el Señor, dentro de su soberanía, le plazca. Las escrituras que el día de hoy estaremos abarcando bajo la cronología que tenemos y hemos tenido durante meses en el libro de Mateo. La semana pasada veíamos algunos versículos del libro de Mateo, ciertamente una parábola. El día de hoy retomaré el versículo 10 y el versículo 11 y añadiremos el versículo 34 y 35 para poder comenzar. Así es que aparte su libro de Mateo, no lo pierda, porque estaremos regresando a él constantemente para complementar al menos 7 revelaciones, 7 parábolas, a través de las cuales el Señor permitirá para algunos y ocultará para otros develar los misterios del reino de los cielos. Dicen las escrituras en esta tarde, el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 34 y versículo 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esta es palabra de nuestro Señor. A partir de este momento yo pediría una total reverencia, vengas por tu propio disposición o vengas a la fuerza, pero a partir de este momento yo te pediría que tengas reverencia. Desde el más pequeño, que comprende que este es el lugar de la reunión para alabar el nombre del Señor, a partir de este momento, desde el más pequeño y hasta el más anciano, pido total reverencia, porque ciertamente es una casa, pero en el momento en que disponemos para alabar y exaltar el nombre del Señor bajo consideración, deja de ser una casa y es la casa del Señor, donde 2 o más se reúnen para alabar su nombre y bajo la promesa donde Él se mueve a través de su Espíritu. Así es que, hermanos, visitantes, congregantes, niños, a partir de este momento, total reverencia. Piensa en esto: si alguien se metiera con tu mamá o con tu papá, saltarías seguramente, aunque digas que no los quieras. Si alguien se mete con tu padre o con tu madre, ciertamente te va a ganar y vas a sacar las uñas. Lo mismo me va a suceder a mí, porque este es el lugar donde me reúno para alabar y predicar la palabra de mi Padre. Y si alguien de ustedes pierde irreverencia, toma irreverencia, también sacaré mis uñas. Pero fuera de la aseveración de que este es un lugar santo, porque el Señor es santo, como escuchantes del Evangelio, a lo largo de tantos años pudiéramos dar por sentado que uno de los conceptos más cotidianos, más frecuentes, de los que más se nos habla o de los que hemos oído, tiene que ver con el concepto del reino de los cielos.
concepto que solamente encontraremos como el reino de los cielos en el libro de Mateo, pero que en el resto de las escrituras lo encontraremos como el reino de Dios o el reino de Jesucristo y de Dios. Sin embargo, siendo uno de los conceptos más usados por los creyentes, por los pseudo creyentes, por los simpatizantes del Evangelio de Jesucristo, siendo uno de los conceptos más recurrentes, es uno de los conceptos que menos claridad tienen entre aquellos seguidores de Cristo. Si lanzáramos la pregunta concreta a cada uno de nosotros acerca de qué entendemos acerca del reino de Dios, te puedo asegurar que las respuestas serían muy variadas, pero usualmente pudiéramos encontrar un razonamiento incorrecto en pensar que el reino de Dios o el reino de los cielos tiene que ver con un territorio geográficamente delimitado dentro del cual hay un gobierno y hay un rey. Bajo este pensamiento que es muy común, el acepto del Evangelio o el seguidor de Jesucristo piensa que siendo Dios el creador de todas las cosas, su reino por logicidad se extiende hasta donde podemos alcanzar con nuestras vistas. Bajo una percepción general, pudiéramos concluir de una manera genérica en pensar que el reino de Dios está a donde quiera que nosotros vayamos, pues hay una simple razón, y Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, y por tanto todo es de Él y es para Él, y por tanto nuestro pensamiento sería el decir que el reino de Dios o el reino de los cielos se encuentra en todas partes, en todo lugar. Este pensamiento es válido solamente en un minúsculo porcentaje y hasta cierto grado pudiera ser incorrecto. Debido a que en el Nuevo Testamento nosotros encontraremos peculiaridad en el libro de Mateo capítulo 3, donde cuando Juan el Bautista inicia su ministerio en esta tierra, inicia con unas palabras muy peculiares: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces nuestra percepción de que todo es el reino de Dios ya no concuerda con las palabras de Juan el Bautista. Si todo lo que veo a mi alrededor es el reino de Dios por cuanto es de Él y es para Él, entonces ¿acaso Juan el Bautista se habrá equivocado al anunciar un reino que se estaba acercando? La peculiaridad de esto es que no solamente Juan el Bautista, sino Jesucristo en el capítulo número 4 del libro de Mateo continuó con la misma aseveración al inicio de su estancia y de su ministerio en esta tierra. Las mismas palabras retumbaban una y otra vez, y lejos de endulzar el oído de aquellos hombres y mujeres pecaminosos, lo único que exclamaba Jesucristo era el mismo eslogan: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, si el reino de Dios es todo el universo sobre el cual Él reina, ¿por qué alguien tendría que anunciar que el reino de Dios estaba cerca o que estaba por llegar? Obviamente Juan el Bautista y Jesús se referían a algo más profundo que no muchos comprendemos hoy en la actualidad. Decimos comprender el concepto del reino de los cielos, pero ciertamente lo único que vemos cumplido son las mismas palabras de Jesucristo al dar a conocer a los suyos que los misterios del reino de los cielos serían dados a conocer a algunos, pero que bajo la soberanía y la voluntad de Dios en los cielos a otros no les sería dado. Y en este sentido debemos de comprender que el rey no solamente tiene un reino, porque si el rey reinara sobre algún lugar o sobre alguna zona geográfica, ¿de qué serviría si ese lugar no tiene ciudadanos? ¿Te puedes imaginar a un rey que tiene un reino y el cual no tiene integrantes? Esto sería patético.
Pero ciertamente, en el inicio de la creación, el postulado era ese: crear a varón y hembra, a imagen y a semejanza del Dios viviente. Y el mandato fue muy claro: multiplicaos y llenad la tierra. La intención ha sido la misma, y bajo la búsqueda de Dios para glorificar su nombre, el propósito era llenar esta tierra de imágenes vivientes, de ciudadanos del reino de los cielos, sobre los cuales gobernar, sobre los cuales reinar. Pero dentro de todo el propósito de la creación, el Señor, creando los cielos y creando la tierra, ordenando a la luna que estuviera bajo ciertos tiempos y después se ocultase, lo mismo que el sol, tanto la luna como el sol se sujetaron a un Dios viviente obedeciendo. Cuando el Señor crea el mar y le ordena tener sus límites y solamente llegar hasta ciertos límites, en reverencia el mar obedece y se sujeta a la palabra y a los designios de un Dios viviente. Y lo mismo sucede con cada una de las creaciones de Dios, a excepción de el necio y soberbio corazón de aquel que puso en supremacía. Pues a diferencia de cualquier otra creación, al Señor le plació que tú y yo, como humanidad, tuviéramos la característica de ser partícipes, no solamente de la gracia, sino de la gloria de Dios. Pero siendo la creación puesta por encima de todo el resto de la creación, el hombre fue el único que, dándosele ordenanza, se paró delante del Dios viviente y empuñando su cara delante de él le desobedeció. Y es que no es ciudadano el que nace en una zona geográfica. Ciertamente puede tener acceso a los atributos que por nacimiento le pudieran conferir, pero también te puedo asegurar que bajo la tradición humana habrá personas que no quieran y que desprecien la ciudadanía que les ha sido conferida y la tengan por menos, transgrediendo los lineamientos del lugar donde han nacido. Si geográfica y mundanamente hablando sucede esto, lo mismo ha sucedido con la creación, la cual era el propósito de Dios, que fueran partícipes de su reino. Delante de Él han negado y han minimizado esa ciudadanía, teniéndola por poco, despreciándola. Y si pudiéramos traducir, el mismo hombre es el único que ha dicho no me interesa lo que has puesto en mis manos, no lo quiero. Esto fue lo que hizo Adán, esto fue lo que hizo Eva. Pero lo más preocupante y lo certero es que eso es lo mismo que seguimos haciendo cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, diciendo que somos integrantes del reino de los cielos. Nuestras evidencias, nuestros comportamientos dictan todo lo contrario. Pues un integrante, un ciudadano, no es aquel que dice ser ciudadano. Caleb, un ciudadano no es aquel que dice que es ciudadano. ¿Qué pasa con nuestros compatriotas? Se van, transgreden las fronteras ilegalmente, y cruzando un pie al otro lado dicen soy ciudadano. No, tú no eres un ciudadano. Tú eres un transgresor que dice ser ciudadano, pero si hoy preguntamos a la embajada, si hoy preguntamos a la gubernatura de aquel lugar, no te respaldarán en ningún momento y el veredicto final será el mismo. Este no es un ciudadano, este es alguien que cree ser ciudadano, pero solamente da cuenta de que es un transgresor mentiroso. Así es que por un lado podemos decir, todos vamos a ir al reino de los cielos. Si la pregunta fuera más certera y te dijera, ¿eres acaso ciudadano del reino de los cielos? ¿Irás al cielo? Por supuesto que voy a ir.
Pero la misma pregunta se la hago a la prostituta de universidad, la misma pregunta se la hago al drogadicto de la esquina, la misma pregunta se la hago al mentiroso, al blasfemo, al asesino, y están totalmente convencidos de que irán al reino de los cielos. Pero la característica peculiar e inicial para poder ser partícipes del reino de los cielos está dentro del mismo discurso de Juan Bautista, de Jesucristo y de cada uno de los siervos que fielmente han caminado a lo largo de la historia bajo el mismo postulado. Un verdadero siervo del reino de los cielos, un ciudadano, no es aquel que dice soy ciudadano, es aquel que tiene el primer postulado de arrepentirse a sabiendas de que el reino de los cielos se ha acercado. Podrás decir soy norteamericano, podrás decir soy partícipe de la ciudadanía de otra nación, pero si no hay evidencia y si no hay un respaldo de esa embajada en la tierra, podrás decir que eres Superman, pero no lo eres. Algo importante de todo esto es saber que el reino de los cielos será develado, los misterios, porque hoy pensamos saber todo acerca del reino de los cielos, pero no lo es así. Cuando se nos narra acerca de este nuevo reino y por qué el motivo de que se está acercando, estamos hablando de ciudadanos que han quebrantado la ley, los postulados de la ciudadanía que se les había otorgado, y por consiguiente las escrituras me narran en el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de esa ciudadanía. No fue Adán, no fue Eva, seguimos replicando las mismas naturalezas caídas, totalmente perversas, de ir en contra de la ciudadanía del reino de los cielos. Así es que el reino de los cielos ciertamente no tiene que ver con una situación geográfica, sí tiene que ver con un rey al cual despreciamos, al cual menospreciamos, al cual hicimos a un lado como un artículo desechable, inservible, reutilizable. Pero el reino de los cielos, ese que se mencionaba a raíz de Juan Bautista y de Jesucristo y de los siervos de Dios, tiene que ver de un reino que ha comenzado ya, pero que ciertamente aún no ha concluido sino hasta el tiempo del día del juicio, hasta el día en que aquel rey que reina en este inmediato momento vendrá a buscar a los suyos y desechará a los que no le pertenecen. Tristemente pudiéramos decir bajo nuestra percepción que Dios es injusto, y no lo es. Quien con sus actos rechaza la ciudadanía no es Dios. Quien bajo la necedad de su perverso y necio, engañoso corazón, más que todas las cosas, rechaza esa ciudadanía de continuo, somos cada uno de nosotros, al igual que Adán, al igual que Eva. Pero entonces, si el propósito inicial de llenar esta tierra de imágenes vivientes del Dios poderoso se vino abajo por la desobediencia, por la necedad del hombre, ¿qué sucede ahora? ¿Ese reino acaso será derrocado? Absolutamente no. El reino se instauró porque si bien en ese entonces la intención era imágenes vivientes físicas, hoy sabemos que el reino de los cielos no se compone por descendencia, no es por consanguineidad, no es de carne, no es de sangre, sino de espíritu. Este nuevo reino del cual se habla es un reino cuyos integrantes no deciden, no escogen, no buscan, porque simplemente no quieren, pero no pueden. Están muertos. Es de Dios. Es de el rey quien tiene misericordia para escoger los ciudadanos que a él le placen. Este nuevo reino de Dios, este reino de los cielos, este reino de Jesucristo nos habla del reinado de un Mesías. En las palabras del profeta Daniel, cuando nos hablaba de un reino
que se levantaría y sería un reino que no sería destruido jamás. Mientras él nos menciona este reino, Mateo es el único autor de la Biblia que utiliza el término reino de los cielos. Y en este sentido quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hay algo cierto, y es que muchos de ustedes después del domingo pasado no abrieron más sus escrituras. Y es que hay una alta probabilidad que durante la semana los afanes de tu vida hayan justificado el no tener momentos de comunión con Cristo. Pero en el momento que por casualidad vamos a las escrituras y encontramos la palabra reino de Dios, y después en Mateo encontramos reino de los cielos, y después en Efesios encontramos el reino de Cristo, surge una pregunta, y en ocasiones malentendidos por falta de desconocimiento. ¿Acaso el Señor está hablando de tres reinos diferentes? ¿Acaso el Señor está hablando de un reino de los cielos que es diferente al reino de Dios, que es diferente al reino de Cristo? La respuesta absoluta es no. Cuando escuchemos acerca de cualquiera de estos conceptos, nos estaremos refiriendo a la eternidad, al término del reino, que son exactamente los mismos. Un reino, todas estas frases son el mismo reino, el reino que pertenece a Dios, y quien es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, quien estará reinando por la eternidad, con los ciudadanos que le pertenecen. Y entonces, las parábolas, ¿para qué sirven? De acuerdo a las escrituras, las parábolas son para darnos a conocer los misterios del reino de los cielos. Si bien las semanas pasadas hemos abarcado 2, hoy las volveremos a retomar, pero en total estaremos viendo al menos 7 revelaciones acerca del reino de los cielos, y que serán a través de 7 diferentes parábolas. El concepto que se utiliza como parábola no corresponde al término matemático que se refiere a una hipérbole. Nos referimos a un término utilizado para poder hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje. El Señor le plació que a través de parábolas, de ejemplos cotidianos sencillos, los suyos entendieran los misterios, pero también que al oído de algunos que dicen, ay, me va a hablar otra vez de ovejitas, qué aburrido. Pero también para los oídos de otros que dirán, otra vez con pececitos y abejitas, les sea oculto lo que el Señor tiene para los suyos. Haciendo una recapitulación, nosotros podemos encontrar el primer misterio, la primera revelación del reino de los cielos en relación a la parábola del sembrador que vimos semanas pasadas atrás en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 1 al 9, y que más adelante traería la explicación de Jesucristo. Únicamente como recapitulación, nosotros entendimos a la luz de las escrituras y la enseñanza de Jesucristo que el reino de los cielos es similar, no es igual. El reino de los cielos es similar a un sembrador que salió a sembrar, y parte de la semilla cayó en 4 diferentes terrenos. En aquella ocasión la semilla era asemejada a la palabra que no es ineficiente, a la palabra que no es ineficiente. Y si la palabra no es ineficiente y el sembrador no es ineficiente, entonces ¿dónde se encuentra el problema? El problema está en los diferentes tipos de terreno donde la palabra caerá. Y entonces cuando tú sales a la calle a predicar, no es que tus métodos sean incompetentes, no es que la palabra sea algo que es minimizado. El problema está en el tipo de corazón, en el tipo de tierra donde la semilla cae. El primer misterio que el Señor nos revela es que no todos los terrenos serán óptimos para que la semilla nazca, germine, crezca y dé fruto. Habrá ciertamente algunos terrenos donde habrá una semilla que caiga, pero no sucederá absolutamente nada. ¿Acaso no te has preguntado por qué algunos de los congregantes, de los que asisten domingo a domingo, se duermen durante la predicación? Yo me lo he preguntado. Pero cuando llego a este primer misterio me doy cuenta que hay terrenos que no sirven, que no son óptimos.
y que por más que yo me esfuerce, me desgañote, sude, me quede sin voz, no sucederá absolutamente nada, porque el problema no está en la semilla, el problema no está en el sembrador, el problema está en los terrenos que no son aptos para que crezca la semilla. ¿Qué más quisiéramos? Que todos los terrenos fueran buenos, pero no, hermanos. Aún entre nosotros habrá terrenos que no sirvan para que la semilla germine. De acuerdo a las Escrituras, la primer parábola nos decía que habrá semilla que caerá junto al camino, y que debido a que ha caído junto al camino, vendrán las aves, se la comerán. ¿Y dónde va a terminar esa semilla? En el estiércol. No servirá absolutamente para nada. Jesucristo explicaba que estos son los que están escuchando la palabra constantemente, pero que en el momento en que es oída la palabra, viene su padre, el enemigo, Satanás, la quita, y esa semilla no servirá absolutamente para nada. Pero nos narraba también un segundo terreno, que es la semilla que cae en los pedregales, donde ciertamente hay un poco de tierra, y la semilla cae y rápidamente crece, rápidamente germina, pero debido a que no hay la tierra suficiente, no puede echar raíces, no hay humedad, esa semilla, así como creció, así mismo se va a secar. Como pastor también lo entiendo, y este misterio del reino de los cielos me trae tanta paz, porque en ocasiones llega gente a este lugar, vamos a hacer, vamos a caminar, vamos a mover, y sí, vamos, hacemos, bla, 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 bla. Y así como rápidamente creció, así también se va secando. Encontramos tranquilidad cuando entendemos los misterios del reino de los cielos. Una tercera semilla cayó entre espinos. Lo primero que pudiéramos pensar es que son las pruebas, las dificultades. No, Jesucristo narraba que son los afanes de este mundo. En ocasiones es el amor a la riqueza. Bueno, sí, amo al Señor, pero también amo a la riqueza. Llegará un momento en que esas espinas van a sofocar y prevalecerán sobre el crecimiento de la semilla. Yo parecería disco rayado, pero bajo este entendimiento del reino de los cielos, yo puedo entender a aquellos que ponen justificaciones para no asistir a la iglesia. En todos los sentidos, esto me trae paz, porque sé que algunos caerá la semilla, pero será más importante los afanes de la vida. Es que mi familia, es que mis hijos, es que mi trabajo, pues yo merezco descansar. Si no conociéramos las Escrituras, esto pegaría duro en el corazón, y a veces lo hace. Pero nuevamente recuerdas que no toda la semilla caerá en lugares fértiles, y tienes que comprender sí o sí, aunque tu corazón te diga no, todos son buenos, todos son plantas y semillas buenas. No, no lo es. Algunas semillas caerán en terrenos que no serán óptimos, y en este tercer caso, a veces los espinos de las situaciones de la vida, de las necesidades, de la riqueza, de otras cuestiones que no son Dios, sofocarán a la semilla, y simplemente esa semilla se secará. Pero finalmente veíamos en esta primera revelación de la parábola del sembrador, que en un porcentaje o en una medida porcentual, 1 de 4 o el 25% del 100, si lo pudiéramos traducir en matemáticas, que ni son matemáticas, él sí es matemático, pero yo no, pero quiero hacer así como el matemático. Bueno, si solamente 1 de 4, pues estaríamos hablando de que hay una probabilidad de un 25%. De todo lo que el evangelio que llevas, de todo lo que haces para extender el reino, hay una alta probabilidad de que el 75% de esas semillas no crezcan, que caigan en semillas que no son aptas, que caigan en terrenos que no sirven para poder dar crecimiento a esa planta. Esta primera revelación da tranquilidad a un creyente a sabiendas que sí o sí el mandato es ir y predicar el evangelio. En la lucha que tenían por la supremacía aquellos seguidores de Apolos y de Pablo, Pablo sabiamente les decía: ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Porque a veces habrá unos, no, es que yo salgo a sembrar y yo siembro y yo riego, pero Pablo sabiamente les decía: ¿y quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? No son nada. Son colaboradores. Si uno riega y otro siembra, no dejan de ser colaboradores, no dejan de ser servidumbre.
Si bien uno siembra y otro riega, debes de entender que ninguno de ellos dará el crecimiento a la planta, el crecimiento lo da el Señor. Y esto trae nuevamente tranquilidad. Es que salgo y nadie viene. Ten tranquilidad. Tu trabajo es sembrar, tu trabajo es regar, pero quítate la idea burda de que el crecimiento lo das tú. Tú no transformas a nadie ni a ti mismo. Cuanti más vas a transformar a otros. Ese es trabajo del Señor, ese es trabajo de su Espíritu. Pero mientras tanto, un siervo obediente al cual se le ha dicho id y predicar el Evangelio, hace lo que se le encarga. Y aún así es catalogado como siervo inútil. Ahora imagínate los que se nos ha ordenado y no hacemos lo que se nos ordenó, menos que siervos inútiles. Pero ese no es el punto. La primer parábola nos da entendimiento y nos da tranquilidad al saber que no somos nosotros, que jamás se ha tratado acerca de nosotros, que aunque nuestra soberbia y egolatría piense que somos nosotros, no, tú eres un colaborador. Y el problema no se encuentra ni en la palabra, en la semilla, ni en quien lleva la palabra. El problema se encuentra en dónde cae la semilla, y no todas serán fértiles. Y de esta manera llegábamos también a una segunda revelación, a una segunda parábola, la cual conocimos como el sembrador que siembra semilla buena, o bien el trigo y la cizaña, la parábola del trigo y la cizaña. Esto es meramente recapitulación, pero hablábamos acerca de esta segunda revelación en donde se nos narraba que el reino de los cielos, además de ser semejante a un sembrador que siembra y no todo es fértil, la segunda parábola me dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, y mientras dormían los siervos, entonces vino su enemigo y sembró cizaña. Esta segunda revelación trae nuevamente tranquilidad a nuestras vidas, porque ciertamente muchos de nosotros pensamos, bueno, ¿y qué no se supone que todos somos cristianos? ¿Y no se supone que venimos domingo a domingo? Entonces, ¿por qué aquel joven sigue siendo necio y testarudo y en vez de seguir los preceptos del Señor va en contra del Señor? Le dicen, no te unas en yugo desigual, y anda como cerdo como cualquier otro. Bueno, entonces, ¿por qué ese hermanito que es tan sublime, tan grande, no ama a los demás? Bueno, ¿y por qué aquel se supone? Incluso los gentiles lo dicen. Ay de ti, que se te salga de la boca decir que eres cristiano, porque alguien de otro pensamiento puede fornicar, puede alcoholizarse, puede decir malas palabras, pero hay cuidado del cristiano, porque el primer juicio incluso vendrá por parte de los gentiles. Pues no, que es cristiano, y mira a sus hijos, no, que es cristiana, y mira, anda pretujándose ahí con alguien que no es su esposo. No, que es cristiana y que desde pequeña sabe el fundamento y está teniendo intimidad sexual y no está casada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la blasfemia y el juicio vienen por los mismos de afuera. Cuando nosotros pensamos que todos los que entran por esa puerta son creyentes, son trigo, la parábola y la segunda revelación me dice que no. La segunda revelación me dice que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, a un sembrador que sembró semilla buena. Él no sembró semilla mala, él no sembró semilla echada a perder, él sembró semilla que provenía de él y es semilla buena en su campo. Pero mientras estaban dormidos, mientras estaban descuidados, desapercibidos, tomando alivio para el siguiente día, entonces vino el enemigo y sembró la semilla mala, la semilla de cizaña. Bajo esta segunda parábola, los siervos se levantaron y cuando vino el tiempo del crecimiento de las plantas, le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste semilla buena? ¿Cómo es que entonces hay cizaña en tu campo? ¿Quieres que las arranquemos? La primera respuesta no fue titubeante, no es mía, no proviene de mí, vino de mi enemigo, a él le pertenece. Y no las arranquen. Déjenlas que crezcan juntas.
A ustedes no les compete arrancar a una o a otra, no sea que vayan a arrancar al trigo. Habrá un tiempo que no es habrá un tiempo en que será la cosecha, y aquellos a quienes encargue hacer la cosecha y la división del trigo y la cizaña las identificarán, porque ustedes no saben. Ustedes las ven juntas, parecen iguales, crecen iguales, parecen idénticas. Tú jurarías y perjurarías que muchos de nosotros somos trigo, cuando en verdad tal vez no lo somos. Es que mira, qué espiritual se ve. Es que levanta sus manos tan hermosamente durante la alabanza que hasta yo me siento flotar en el aire. Es que se sabe tantas citas de memoria que ¡wow! Bueno, la cizaña también parecía al trigo, resplandecía con el mismo resplandor. Pero no es sino hasta el momento en que dan su fruto que en verdad puedes identificar, no porque sea nuestro trabajo, pero anteriormente Mateo dejaba claridad en que por sus frutos los vas a conocer. Llegará un momento fortuito en que aunque digas soy trigo y juro que soy trigo, tus evidencias te van a alcanzar. Créeme que si esas protecciones de ventanas empiezan a llenar de óxido, y yo, para que tú no veas y alcances a ver el óxido, pongo solamente pintura por encima, tarde que temprano el tiempo dará cuenta y ese óxido saldrá nuevamente a la superficie. Los frutos no se pueden ocultar. La segunda evidencia, la segunda revelación, la segunda parábola me dice que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. No todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Traducción, el obediente. Pero es que yo quiero ser ciudadano y yo soy ciudadano, lo siento. Las evidencias darán cuenta al final de los días si aquellos a los que se les asigna la potestad de dar esa ciudadanía y de identificar a los ciudadanos, nos daremos cuenta. Y sabes que va a ser muy peculiar, porque en aquel día seguramente tú jurabas y perjurabas que algunos de estos iban a estar a tu lado y no lo estarán. Pero de la misma manera encontrarás algunos que no te pasaba por aquí y estarán a un costado tuyo, porque a ti no te toca identificar ni al trigo ni a la cizaña. Pero si debería de haber una preocupación en tu mente y en tu corazón, sería suplicar, llorar y gemir porque el Señor tenga misericordia de tu vida, de tu alma, de tu espíritu, para que el Señor dé cuenta de que eres ciudadano. Bajo esta segunda revelación, cuando llegue el tiempo de la siega, la cizaña será atada primeramente. Y tal vez algunos de los integrantes de tu familia estarán ahí y te dolerá y llorarás, pero eso es lo que el Señor ha designado. Y esta cizaña será atada, será echada en el fuego, mientras el trigo será puesto en el granero del Padre. ¿Cuánto más quisiéramos que todas las tierras fueran fértiles? No lo son. ¿Cuánto más quisiéramos tener el poderío que no nos corresponde y poder transformar? No lo hay. Pero hay algo que sí está a nuestro alcance, y es extender el reino. El día de ayer veíamos bajo el círculo de lectura cómo en un segmento el autor fue a una iglesia y algunos de los diáconos decían: no, está bien que vayas a los barrios marginados y que vayas con la gente, pero mejor deja que se vayan al infierno, mejor deja que se mueran, trabaja aquí donde las comodidades. Entonces cuando varios de nosotros leímos ese segmento dijimos: ¡oh! ¿Cómo que los mande al infierno? ¿Cómo que los deje que se pudran en el infierno? Y mientras hacíamos ese ¡oh!, en la vida cotidiana lo estamos haciendo.
¿Acaso no sabes que tu padre de familia o tu conocido o tu amigo de no proceder al arrepentimiento acabará en el infierno? ¿Acaso no sabes que si no pones disciplina en tu hogar a la luz de las escrituras para arrepentimiento y para fe, acaso no sabes que tus hijos terminarán en el mismo lugar? ¿Acaso no sabes que si no guías a tu familia bajo un liderazgo de varón bíblico, terminarán en el lago de fuego? Así es que no es muy diferente de aquellos que condenan y que mandan al infierno, porque nosotros, al omitir lo que se nos ha encomendado, estamos haciendo lo mismo. Vemos que se van al infierno y no nos importa. No hay un dolor aquí. Ahora entiendes por qué puedo asegurar en el inicio de esta predicación que muchos de nosotros no hemos comprendido el evangelio. Pensamos que es un regalo para nosotros. Pensamos que el motivo somos nosotros por misericordia. Creemos que el evangelio es para mí, se trata de mí y es en relación de mí. No, bájate de tu nube, desínflate, globo de helio que te has levantado 3 milímetros. No se trata acerca de ti, se trata acerca de la gloria para nuestro Señor. Y bajo su mandato, la gloria es seguir transformando hombres y mujeres que vienen y que han tomado de lo más vil y menospreciado. Porque en esa transformación nadie se puede llevar el mérito más que solamente Dios en su infinita gloria. Los misterios del reino de los cielos nos llevan a comprender nuestra naturaleza. Y nos llevan a comprender la grandeza y los atributos de Dios, pero también nos llevan a comprender que diciendo ser integrantes, ciudadanos del reino de los cielos, no hay evidencias palpables que den cuenta de ello. Hablando terrenalmente, yo te diría, ¿dónde está tu certificado? ¿Dónde está tu ID? ¿Dónde están tus documentos? ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Dónde está tu visa? No, es que los tengo en algún lado, es que el perro se los comió. Y luego entonces, ciudadano del reino de los cielos, ¿dónde está tu visa? ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Dónde está tu certificado? Si no lo hay, preocúpate. No vaya a ser que seas aquellos dentro del grupo: Señor, en tu nombre lavamos y barrimos y cantamos y saltamos. Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas y salíamos todos los días y hacíamos y... ¿Quién eres? ¿Quién eres? No te conozco. Sáquenlo de aquí. Este es un hacedor de maldad. Este no es integrante del reino de los cielos. Habrá un alto descontento en tu corazón, el haber vivido engañado bajo un evangelio falso. Por eso es importante comprender estos misterios del reino de los cielos. Pero nuevamente, a algunos de ustedes les será dado, otros no. Las ovejas escuchan la voz, obedecen y le siguen, las cabras no. Pero entonces llegamos a una tercera revelación que encontramos en el libro de Mateo, versículo 31, capítulo 13, versículo 31. Una tercera parábola, una tercera revelación que va de la mano. Hagan de cuenta que son amigas. La tercera revelación y la cuarta no van separadas, van juntitas. Primeramente porque el reino de los cielos tiene una expresión exterior, no puede ser oculta. No hay cristianos de la secreta, no existe esa tontería. Iba a decir algo peor, pero no existe esa tontería. Cristianos ocultos o que nadie se da cuenta, no hay. Entonces la primera parábola nos va a dar cuenta de que el evangelio, el impacto del reino de los cielos tiene que ser exterior, no se puede ocultar. Pero la cuarta parábola, la cuarta revelación nos dará entendimiento que aun cuando hay una expresión exterior inevitable, también sí o sí hay una expresión interna. Pero vayamos a la parábola número 3, la parábola de la semilla de mostaza, la cual se encuentra en Mateo 13:31 y también tiene su paralelo en Marcos 4:30 y Lucas 13:18. Pero Mateo 13:31 dice: otra parábola les refirió diciendo:
el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la semilla más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. La tercera revelación me dice que el reino de los cielos es muy similar a una semilla de mostaza. Lo más seguro es que tú me digas, hermano, yo nunca he visto una semilla de mostaza, y tal vez nunca la vas a ver. Lo único que vas a ver es el producto que se hace con la mostaza. La razón es sencilla, esta semilla no es oriunda de estas zonas, esta se da en Palestina, en Asia Menor. Pero viendo un poquito en la internet, bendita sea el internet cuando la usas para bien y no para cosas vergonzosas, pero cuando la utilizas para bien, yo encontré que la semilla de mostaza es una cosa minúscula, así 2 milímetros, a lo mucho 2 milímetros. Y entonces las escrituras me dicen que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, la cual fue plantada en el campo, y que aún siendo la semilla más pequeña, cuando empieza a ramificar, llega a ser un árbol grande. Cuando buscaba en la internet de cuál es el tamaño que llega a alcanzar una semilla de mostaza, pues yo honestamente me esperaba el tule y me esperaba ese que se agarran 80 y no lo alcanzan a abarcar. No, pero fíjate, la semilla de mostaza en su plenitud llega a crecer de 3 a 5 metros. Cualquiera de ustedes, al igual que yo, diría, uy, pues ¿qué tanto es? 3, 5 metros, pero te estoy hablando que porcentualmente y proporcionalmente estamos hablando de una semilla pequeñita, 2 milímetros, y llegar hasta 5 metros, wow. Lo que me dicen las escrituras es que el evangelio en ocasiones podrá ser como esta semilla insignificante, que no sirve para mucho, bajo la percepción humana es insignificante, pero que tarde que temprano esa semilla que parece la más minúscula, llegará un momento en que porcentualmente llegará a multiplicar por cientos y cientos su tamaño original. Nuestro ingeniero matemático algún día me dará el porcentaje de crecimiento de 2 milímetros a 5 metros. 10,000. ¿Ve por qué yo no estudié matemáticas? 10,000 veces multiplicó su tamaño, 10,000 veces. Así es que el evangelio no es una patraña que no sirve para nada. Ante los ojos de los seres humanos la pueden tener como una semilla tan minúscula, pero a la luz de las escrituras y de la propia historia de la cristiandad, esa semillita insignificante es el motivo por el cual tú y yo, después de más de 2000 años, seamos resultados de la misericordia y de la gloria de esa insignificancia que en realidad es un poderío. Si nosotros utilizáramos las métricas humanas para catalogar un ministerio en cuanto a los números, porque actualmente eso hacemos. Cuando a alguien le digo, soy pastor de una iglesia, ¿de cuántas personas? Más bien yo preguntaría, ¿y cuántos de tu iglesia son fieles? Yo puedo llenar este lugar de cerdos y no por eso quiere decir que son creyentes. Puede haber muchos atos, pero eso no se traduce en que todos sean hijos de Dios. Pero malamente, a veces queremos ver el éxito en cuestiones métricas. Pero por eso el evangelio es una locura. La locura de la predicación, la ilogicidad de la predicación. Porque el reino de los cielos es como una semilla de mostaza pequeñita, que ciertamente parece insignificante, pero que con el tiempo llegará a multiplicar en 10,000 veces, ¿me dijiste? 10,000 veces promedio su tamaño. Bueno, es que yo sí soy cristiano, pero no me veo como cristiano. A ver, quiero poner 2 ejemplos que en otras ocasiones he puesto. Imagínese que yo soy de esos que promete y promete y promete y nada. Y entonces quedo con usted y le digo, no, sí. Ya iba a decir, no, sí, pastor, pero no, voy a poner el ejemplo conmigo. No, sí, hermano, yo llego puntualito y a la hora que usted diga, ¿no? Pero resulta
pero resulta que soy impuntual o soy olvidado o algo pasó, pero entonces llego con usted y me ve llegar así, bueno, sin sudor, ¿verdad? Pero me ve llegar así todo dandy. Me acabo de cortar el cabello y llego y le digo, discúlpeme hermano, discúlpeme por favor, pero lo que pasa es que me acaba de atropellar un tráiler. Usted me vería así como me está viendo, así de, a ver, si te hubiera atropellado un tráiler, mínimo traerías un hueso expuesto, traerías las marcas en la cara de la llanta, vendrías sucio, pero estás llegando todo dandy y me estás diciendo que te acaba de atropellar un tráiler. ¿Cuál sería su veredicto? Usted es un mentiroso, pasó cualquier otra cosa, pero usted no fue atropellado por un tráiler. Ejemplo número 2, la misma situación. Discúlpeme hermano, discúlpeme, pero lo que pasa es que me acabo de electrocutar con corriente directa de 440. Y usted me diría, hasta en las películas cuando te electrocutas se te paran los pelos, usted viene con gel. ¿Dónde están las perforaciones por donde salió la electricidad? Mínimo usted se aventó y se desnucó, pero yo lo veo bien. El resultado y el veredicto final de mi excusa sería, usted es un mentiroso, usted no se electrocutó. Lo mismo diría yo de un ciudadano del reino de los cielos que me jura y me perjura que es salvo, que el Señor ha tenido misericordia de él, que su vida ha sido cambiada cuando no hay evidencia alguna de que en verdad lo ha sido. Eres mentiroso. Oiga, pero yo nací en una familia cristiana. ¿Y qué? Yo nací en una católica. Pero es que yo vengo cada domingo y hago y salto y brinco y voy y traigo. ¿Y qué? No hay evidencias. Pero en el sentido de la semilla de mostaza, ¿qué fue lo que sucedió? La parte exterior me dice que si yo mido los ministerios en base a los números, entonces pudiera catalogar, no estoy diciendo que lo voy a hacer, pudiera catalogar en base a los números que el ministerio de Jesucristo fue una falacia. Si yo catalogara los ministerios, la voluntad de Dios en base a los números, diría que el ministerio de Jesucristo fue un fracaso, que no fue así. Porque inicialmente yo vería la semilla de la mostaza y diría, ¿solamente 12? A ver, Jesucristo, me estás diciendo que estuviste 3 años en esta tierra, que anduviste por todos lados, que te seguían las masas, y me estás diciendo que terminaste con 12. No, deberías aquellos de la iglesia esa de allá por la zona sur, son 100,000. No predican, pero son 100,000. Hacen payasadas, pero son 100,000. Bueno, ¿y de qué servirán 100,000 si no son ciudadanos? Pero en este sentido, el reino de los cielos es similar a la semilla de mostaza, que es pequeña, la más pequeña de las semillas. Y ciertamente salieron 12, pero antes de la ascensión de Jesucristo, estos 12 se habían multiplicado y habían llegado a 120. Porcentual matemático, 12 de 120. De 12 a 120. Pero ¿a poco eso es lo que crece la semilla de mostaza? No, espérate. Llegado el día de Pentecostés, de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles, me dice que llegado el día de Pentecostés, estaban ellos unánimes. Y el Espíritu inundó aquel lugar. Y entonces aquel hombre sin estudios, apestoso a pescado, traicionero, que negó a Jesucristo, se para lleno del Espíritu delante de aquellos hombres y empezando a llevar el Evangelio de Jesucristo. Me dicen las Escrituras que al menos ese día se añadieron al menos 3,000. De 12 a 120 a 3,000. Y yo sigo diciendo que sí soy cristiano, pero que no hay evidencias, porque pues algún día estoy en proceso de, compréndanme, pues es que es paso a pasito. No, eso no es así. La revelación me dice que
el reino de los cielos es como una semillita de mostaza que sí o sí va a crecer exponencialmente y será sorprendente el crecimiento exterior y lo que percibiremos de ese reino, que será grandioso, exponencialmente será grandioso el crecimiento. Así es que esto también es un aliciente para nosotros, porque a lo mejor te frustras de estar sembrando y sembrando y sembrando y no ves nada. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y debemos recordar que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que es sembrada, pero que con el tiempo, aun cuando parecía insignificante, tarde que temprano crecerá y dará crecimiento a tal grado que aún las aves encontrarán resguardo en él. Pero te dije anteriormente que debido a que Dios es el que comienza la obra, esto no puede fallar. Preocúpate si la salvación y el evangelio y el reino de los cielos dependiera de cualquiera de ustedes. Ahí yo estaría preocupado. Pablo lo traducía más o menos así: un día me aman, otro día me quieren matar. Imagínate si el evangelio dependiera de hombres y mujeres cambiantes, estaríamos en un grave peligro. Pero debido a que es Dios quien comienza en nosotros la buena obra y Él es el que la va a perfeccionar, entonces la ecuación no tiene error o posibilidad alguna de que esto falle. Por eso es necesario que en la revelación tengamos paciencia. Si algo debemos aprender de esto es que la semilla no la aviento y ya mañana ya está la rama, ¿verdad? A veces somos desesperados, a veces decimos, no, pero es que ya debería de ser nueva criatura. Me recuerdo a ti y te digo que no es así. Pero ciertamente si eres parte de la semilla de mostaza, si eres parte del reino, tarde que temprano habrá un crecimiento. Evidentemente habrá evidencias exteriores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No solamente el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, que exteriormente puede percibirse un crecimiento. La cuarta revelación la encontramos en Mateo 13:33 y me dice que el reino de los cielos, hablando de la parábola de la levadura, cuyo texto paralelo se encuentra en Lucas 13:20 y 21, me dice que el reino de los cielos, versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Fíjense, la revelación anterior era que iba a haber una expresión exponencial exterior y visible, pero aquí me está hablando de un pequeño segmento, no sé qué cantidad de levadura que fue escondida en 3 medidas de harina, Yo sé que muchos de ustedes, incluyendo a nuestras mujercitas, hay algunas que no se topan en la cocina, pero ni de chiste. No caen en la cocina ni por equivocación, pero no se preocupe. ¿A qué se está refiriendo aquí cuando habla acerca de la levadura y habla acerca de la harina? Los pocos o muchos, a lo mejor me sorprenden y todos son cocineros, pero cuando uno va a preparar, espero haya desayunado, pero cuando uno va a preparar pizzas crujientitas, o cuando uno va a preparar pan, conchas jugosas, o cuando uno va a preparar, no sé, cualquier tipo de producto de las harinas, comienza el trabajo y el elemento principal es la harina, pero después de ello va a poner algunos otros aditamentos como blanquillo, lácteos, mantequilla, etcétera. Pero algo que no puede fallar, en caso de que no quieras quedar en vergüenza, algo que no puede fallar es la levadura. Las primeras cocineras en sus primeros intentos y pininos en la cocina, si omiten la levadura, a la hora que saquen su pan va a aparecer un calcetín aplastado. Y entonces empiezan los ayes. Ay, ¿por qué? Sencillo, olvidaste la levadura, eso no infló. Para los que han preparado la harina, se dan cuenta que
la porción de harina que se debe de poner a la harina, independientemente de la cantidad, es minúscula. Son unos cuantos gramos, es insignificante lo que tienes que poner. Pero aún con eso, cuando llegamos a preparar la masa para la pizza, ponemos unos gramitos de levadura y después de que la golpeamos y la hicimos como quisimos, la dejamos reposar junto a una zona de calor. Tú la puedes dejar ahí 15 minutos, media hora, 1 hora, 3 horas, entre más tiempo mejor, el sabor es mejor. Pero lo más importante es que cuando tú dejaste esa masa, era una masa pequeñita. Cuando tú regresas es un globo. ¡Fu! Cabe una pregunta, pastor, ¿hay levadura que no tenga ese efecto? No, no puede haber. No hay una sola levadura que no haga ese mismo efecto. Y si no hizo ese efecto, entonces no era levadura. La cuarta parábola me dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Una medida de harina en el tiempo de Jesucristo equivalía a un promedio de 13 litros. Pero estamos hablando de 3 medidas de harina, estamos hablando de 39 litros o kilos promedio de harina. Estamos hablando de un monstruo. Cuando tú cocinas pan, yo usualmente lo más que hago son 3-4 kilos. Pero hablar de 39 kilos y decir que el reino de los cielos es como esa mujer que toma y esconde en 39 litros de harina y toda la masa es leudada. Me está diciendo que aun cuando hay un impacto del evangelio visible en el exterior, sí o sí, si es semejante a la levadura, esa levadura no va a impactar solamente las 2 horas que estás aquí. Esa levadura impacta, esa levadura leuda toda la masa. No es que yo soy cristiano de 2 horas. No, tú no eres cristiano de nada. Es que en mi escuela no saben, pero aquí sí. No eres cristiano de nada. Si un animal se cree cordero, pero sigue caminando con cerdos, va a ser catalogado como cerdo. Si una oveja insiste en ser oveja, pero se sigue caminando con los cerdos, va a ser catalogado como cerdo. Y los primeros jueces son los del exterior, de tus amigos que son buenos y que no son creyentes, que el día que se enteren en que tú eres cristiano, lo primero que van a decir, ¿a poco eres cristiano? Ah, caray, pues si hablas como nosotros, te comportas como nosotros, pisteas como nosotros, maldices como nosotros, te empuerques como nosotros, ¿cómo me dices que eres cristiano? Un creyente de otro pensamiento puede fornicar sin estar casado o casada. Vuelvo a repetir, un creyente de otro tipo de pensamiento religioso le es permitido tener intimidad sexual sin estar casado o casada. Es normal para ellos. Alguien de otro pensamiento religioso o ideológico, será normal que los domingos termine con los zapatos salpicados y vomitados. Es normal. Pero ay de ti si la gente sabe que eres cristiano, porque entonces el primer juicio no vendrá por los de la casa, vendrá por los ingenuos que conviven contigo y que te preguntarán, entonces, ¿por qué si eres cristiano haces esto? Deja de engañarte. Deja de engañarte si hasta el día de hoy proclamas tu cristiandad cuando las evidencias no dan cuenta de que ha habido esa levadura en tu interior. Porque sí o sí, las expresiones del evangelio, del reino de los cielos, no solamente son externas. La grandeza del misterio del reino de los cielos es que un payaso o un predicador o un motivador te puede llegar y transformar el exterior, pero la gloria solamente será para Jesucristo cuando empiece ese leudo desde el interior y sea expreso y transgreda y toque cada esfera de tu vida.
La levadura no solamente leudó cierto porcentaje de la masa. Lo que dice es que esta levadura se introdujo en estas tres medidas hasta que todo fue leudado, todo. La levadura no fue estática, la levadura se movió. La naturaleza de la levadura es afectar toda la masa con la que tiene contacto. La intención de un ciudadano verdadero del reino de los cielos, de uno verdadero, no de uno transgresor. La verdadera naturaleza de un ciudadano del reino de los cielos es empezar a tener impacto en todas las esferas de su vida. ¿Sabes por qué nadie se da cuenta de tu cristiandad? Porque poniéndote entre 20 con los que convives no hay una diferencia. ¿Cristo te salvó de qué? ¿De qué? Sigues caminando con cerdos. Te sientes cómodo entre los cerdos. Así es que el reino de los cielos es como esta levadura que impacta mi vida familiar, mi matrimonio, mi contacto con mis hermanos en Cristo. Debe de impactar mi vida profesional, debe de impactar en mi escuela, debe de haber un impacto con mis familiares, debe de haber un impacto en todas las esferas. Esa levadura debe de leudar toda la masa. Pastor, ¿y si hoy la levadura no ha leudado nada? No eres ciudadano. No eres parte del reino de los cielos. Porque entonces me pones en un dilema de a quién le creo. ¿Le creo a las revelaciones de Dios o te creo a ti? Tú eres cambiante. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué le creyó? Porque Dios no cambia, Dios no muta, Dios no se transforma, Dios no cambia de opinión. Prefiero creerle a Él. Y en ese sentido, tenemos que el reino de los cielos no solamente es en el exterior, tiene que haber evidencias que salgan desde acá. En ese sentido, el mérito solamente se lo puede llevar Jesucristo, porque es el único que tiene acceso a ese lugar recóndito que en ocasiones ha sido piedra y que Él lo transforma en corazones de carne. Tú no aceptaste, tú no cambiaste, tú no hiciste. ¿Quién eres tú? Y después de que el Señor nos da estos entendimientos, llegamos a la quinta revelación. La quinta parábola acerca del reino de los cielos. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es como aquel hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo, lo halla y lo esconde de nuevo porque no sabe que es de él, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En los tiempos de la Revolución Mexicana era muy usual que, como podría llegar un ejército insurgente, podría llegar otro tipo de ejército, el ejército conservador. Pero entonces la población estaba a expensas de decir, ¿vienen los que son buenos o los que son malos? ¿O vienen los que son peores? Pues mientras son peras o son manzanas, el padre de familia tiene que salvaguardar la integridad, la heredad, el futuro de la familia. ¿Cómo lo hacían? Esas familias hacían muros falsos. ¿Cuánta falsedad? Pero hay muros falsos, y ponían esos tesoros escondidos y los tapaban de tal manera que nadie se daba cuenta. Es una escalera, pero no es una escalera, es el resguardo, mi banco de la heredad de mi familia. ¿Cuántas historias no hemos oído que, por poner un ejemplo, oye, que escarbaron ahí un puente que estaba por la Alameda y
que por error le pegaron y empezó a caer oro y ¡ay! Imagínate cuántos no hemos soñado y yo a veces me ponía a pensar y decía, ay, esta casa, pues sí la compramos y ya había sido hecha. Y le decía a mi esposa, oye, imagínate que ahora en vez de abrir otro boquete como este, abrimos en otro lado y empieza a caer dinero. ¡Uy! ¡Wow! ¿No? Será lo mejor que nos haya pasado en la vida, ya para qué nos preocupamos. Humanamente así sería. Si tú compraras una casa y no es tuya, más bien si rentas una casa y no es tuya y encuentras eso, te juro y te perjuro que vendes hasta los calcetines con tal de hacerte de esa casa, porque sabes que ese tesoro es mayor de lo que pudieras gastar en toda tu bendita vida. Y aquí es donde nuevamente puedo asegurar, como al principio de esta predicación, que es por ello que puedo catalogar que no has comprendido el reino de los cielos. Es en este punto fatídico donde yo puedo asegurar que muchos de nosotros no hemos comprendido la grandeza que se ha gestado en nuestras vidas a través del reino de los cielos. Seguimos pensando que el reino de los cielos es un cuento de fábulas donde sí se escucha muy bonito, pero a lo mejor llego, a lo mejor no. Puede que sea verdad, puede que sea no. El reino de los cielos es como semejante a un hombre que cavando en un campo halla un tesoro y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es nuevamente donde me doy cuenta que no hemos comprendido la riqueza extraordinaria que sobrepasa todo entendimiento y que se ha gestado en nuestras vidas por total misericordia de Dios. ¿Por qué dice que no lo he entendido? Es sencillo, no te veo llevando las buenas nuevas, no te veo comprometido con el cristianismo, no te veo comprometido con el Señor. A Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y súmale todas las hipérboles que pudiera haber, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con todo. Le preguntaron cuál es el mandamiento más importante y por tanto es el de mayor supremacía, pero siendo el más importante es el que más es transgredido por cada uno de nosotros. Amamos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero cuando hay la oportunidad de descansar en mi casa, pues entonces sí amo al Señor, pero amo más mi tranquilidad. Cuando quiero decir que amo al Señor con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, soy capaz de cambiarlo por mis familiares que son ingenuos, porque me siento mejor con ellos. Sí, amo al Señor con todo mi corazón, pero si mi novio o mi novia me incita a tener intimidad fuera del matrimonio, lo hago, porque sí amo al Señor con todo mi corazón, pero no hay evidencias. ¿Te das cuenta que no hemos comprendido? A veces estaríamos hablando de que estamos dejando que todo el mundo se vaya al infierno, pero no, la situación todavía es más drástica y más grave, porque te han puesto como padre de familia y no como solapador ni negociador de Satanás. No fuiste diseñado para ser el compa de tus hijos, fuiste diseñado para ser el sacerdote y el ministro de Cristo en tu hogar. Y si hoy no estás cumpliendo tu rol, la transgresión no es con los de allá afuera, la transgresión es dentro de tu mismo hogar. Estás dejando y entregando tus hijos a Satanás. Pues es que cuando crezcan, es que un día, tú déjalo, gordo, que haga lo que quiera. Con tu esposa, ¿acaso no estás viendo que lo que hace va en contra de los postulados de Dios? Así es que la situación no es tan grave
como para que estés dejando de omitir tu trabajo con los de afuera. Como quiera, mira, si hay una perforación aquí de una cañería grandísima, pero está en la calle, pues a mí qué me importa, pues ni los conozco, quién sabe quién serán, que se caiga y se muera el que quiera. Pero si eso está aquí y mis hijos están a punto de caer, te juro que lo sello, le pongo brillos, hago lo necesario para que mi hijo no caiga. Pero lamentablemente eso no sucede en la vida espiritual. En la vida espiritual vemos la perforación y decimos, ay, pues déjalo que se caiga. Al fin, que qué tanto es tantito el infierno. ¿Te das cuenta lo perversos y malos transgresores que somos? Pero nuevamente el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que cuando lo encuentres, realmente todo lo vas a tener por basura. Todo. Esto fue lo que sucedió al apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3 versículo 4 en adelante. Filipenses capítulo 3 versículo 4 en adelante. Aunque yo, dice el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Paréntesis. ¿Cuál sería tu currículum de cristiano? Ay, no, pues voy todos los domingos. Ah, está bien. No vienes entre semana, pero los domingos, ¿no? ¡Wow! No le predico a mis familiares, pero ya por 2 horas ya. Estás lleno de helio. Te quieres subir a las alturas. Pero fíjate qué es lo que dice Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, tengo con qué exaltarme, si alguno piensa que tiene de qué exaltarse o de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y entonces los serviluchos que estamos aquí empezamos a morir de vergüenza, porque alguien que tenía de qué jactarse no lo hizo, sino que todo lo dejó por basura por el amor de Cristo. ¿Dónde está tu amor a Cristo? Calentar mi silla por 2 horas no es ningún mérito. No es mérito alguno. El integrante del reino de los cielos no solamente lleva las marcas distintivas de un ciudadano, sino que aún con ello tiene la certeza de que ha encontrado lo mejor que pudo haber pasado en su vida, a tal grado que no solamente dice que ama al Señor, sino que lo demuestra con evidencias, a tal grado de que todo lo toma por basura. Pastor, ¿qué significará todo? Todo. Y si estoy cansado, ¿qué? Es basura. Y si mi trabajo, ¿qué? Es basura. Y si mis familiares inconversos, ¿qué? Es basura. Y si me regañan o me señalan o me injurian, eso es basura. Porque a final de cuentas, el tesoro hermoso en Cristo Jesús es inalcanzable. No tiene valor de comparación. Y en este sentido debemos de comprender que esta quinta revelación es encontrar eso que el Señor, no que nosotros lo encontremos, es que Él nos permite llegar a Él. Es una obra que es gestada por Dios, no por nosotros. Puede caber la intención de que ustedes digan, bueno, ya voy a salir a buscar el reino de los cielos. No, tampoco no es del que quieras, aunque corras, no. Proviene de Dios, quien tiene misericordia, pero
el que esas escamas caigan de los ojos no siempre va a ser agradable. Ser integrante del reino de los cielos no va a ser agradable. Algunos viendo no ven, porque hay escamas. El príncipe de la potestad del aire ha cegado los ojos para que viendo no vean. Hay una película que se llama Click, donde pone en modo automático y él está ahí, pero no es él. Sí es, pero no es. Y entonces ves un bulto, sin ofender a los que vienen a dormirse, ves un bulto ahí, así. Y dices, ¿estará o no estará? Y en este sentido, están viendo y no ven, oyen y no escuchan. Para que esas escamas caigan, a veces no será agradable. El ejemplo primero lo tenemos en Pablo. Su conversión extraordinaria y fastuosa le trajo consecuencias de percepción visual. Los teólogos atribuyen que después de eso hubo una ceguera parcial. ¿Recuerdas un segmento de la escritura donde dice, mirad con cuán letras tan grandes os escribo? Traducción, sí soy yo, el que no ve y te necesita escribir en grande. He pedido hasta en 3 ocasiones que me sea quitado este aguijón, este mensajero de Satanás que me abofetea. Ciertamente Pablo estaba cegado, él en su celo del Señor salía y quemaba, golpeaba, estuvo presente consintiendo la muerte de un apóstol. Y viendo, no veía, tuvo que ser cegado. Dicen las escrituras en el libro de Hechos a los Apóstoles, si puedes leer la conversión de Pablo en Hechos a los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 9, si no mal recuerdo, o 9 en adelante, pero es Hechos a los Apóstoles, capítulo 9, es hermoso, porque el Señor lo trata de una manera dura, lo enceguece, y Pablo le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo soy aquel al que tú persigues. ¿Qué no perseguía a los tuyos? A mí es el que persigues. Así es que el que hayan caído esas escamas posteriormente espirituales, al igual que físicas, hubo que tratar con la vida de ese hombre, de ese patán. A veces ser integrante del reino de los cielos, hay muchos memes de esos de que los desgreñan. A veces así va a ser el trato del Señor. Si no entiendes, y si el Señor trae de su gracia irresistible, te va a dar una sangoloteada, te va a dar una desgreñada en tu terquedad. Oiga, ¿no que eran lazos de amor, cuerdas de amor? Pues también hay chicotazos. Pero para los necios a veces será necesario. Y no fue el único caso. ¿Acaso no también el buen Job tuvo que pasar por tantas situaciones, y eso que él era contado como justo? Y eso que él era contado como justo. Pero al final de toda esta zarandeada, de toda esta desgreñada, de terminar en lo más degradante, Job reconoció algo. Y lo encontramos en Job capítulo 42, el último capítulo, 42 versículo 1 a versículo 5. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, después de todo eso, ahora reconozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Finalmente, versículo 5, extraordinario, las escamas cayeron. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow. Sí, claro. Muchos de ustedes de oída siguen oyendo al Señor, pero sus ojos todavía tienen escamas.
Y regularmente no será agradable que quiten esas escamas. Pregúntale a un pez, si aún tuviera vivo y estuviera siendo despellejado, bueno, desescamado, lloraría y gemiría. A veces transformarte en ciudadano del reino de los cielos va a ser bien doloroso. El mismo Pablo lo reconocería más adelante, porque será necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos para poder entrar en el reino de los cielos. Si hubiera sido un fresa como nosotros, yo le diría eres un mentiroso, pero fue aquel que fue apedreado, dejado por muerto, fue azotado por los suyos, etcétera, 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 encarcelado. Hermanos, el evangelio, el reino de los cielos duele. Pero cuando encuentras esa perla de gran precio, que es la sexta parábola que se encuentra en el 13:45, comprenderás. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que, buscando buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Acaso este mercader no era un mercader, se dedicaba a eso? ¿Acaso no habrá tenido en su posesión otras perlas? Claro, pero dice que hallando una perla de buen precio, de gran precio. Cuando el Señor extienda su misericordia a tu vida, sabrás que es lo mejor que te pudo haber pasado. Es como más superior que si hubieras ganado todas las loterías del universo en el mismo momento. Y me estoy yendo al plano terrenal, pero aún supera con creces, porque si pudiéramos buscar cualquier razón por la cual el Señor tenga misericordia de cualquiera de ustedes, no la vamos a encontrar ni una sola. Aun cuando digas, es que yo soy bueno, no eres bueno. De hecho, si fueras un artículo a la venta, te quedarías abandonado en esa tienda por la eternidad, porque no hay nada agradable en ti para poder ser comprado. Pero en esto estriba la gracia del Señor y la gracia inmerecida, que aún sin tener nada atractivo, nada condicionante para poder obtener salvación, el Señor en eso estriba su bondad y su misericordia, que aún siendo malos, al Señor le plació morir por nosotros. Buscando una sola razón para comprender por qué el Señor ha tenido misericordia de ti y misericordia de mí, no la encuentro. Ni una sola. Si fueras producto, ¿qué pudiéramos exaltar? Llévelo, es el más mentiroso, es el más doble cara, es el hipócrita, es el que te apuñala por la espalda, es el que dice una cosa y después cambia, es el asesino, es el transgresor, es el fornicario. Qué lindo artículo, todos los quisiéramos en la casa. No, absolutamente no. Buscando tantas razones, una sola para que el Señor haya extendido su misericordia para tu vida, no encuentro alguna, ni para la mía. Y lo que sí encuentro son tantas razones para no haberlo hecho. Y en eso estriba la perla de gran precio. Tú no la merecías. Tú merecías la muerte. Tú no eres merecedor. Es por gracia. No es por tus tantos esfuerzos. No es por obras, para que no te jactes, a fin de que la gloria de Dios sea total y absolutamente para Él. Finalmente, la revelación número 7, Mateo capítulo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así es que si la primer parábola, la que hablaba del trigo y la cizaña, no les quedó clara porque no son agricultores, ahora vayamos con los pececitos. Bueno, el reino de los cielos es como un pescador que lanza las redes y las cuales atrapan peces de todos, buenos, malos, peores, asquerosos, de todos. Pero no comienza a separarlos, porque Él conoce su trabajo y sabe que será hasta el tiempo idóneo de llegar a la orilla. Ese será el momento. Y llegado el momento, entonces sí escogerá
a los peces correctos y a los peces incorrectos. Casi me puedo imaginar a algunos de nosotros diciendo: no, no me eches a la basura, soy pez bueno. Dirás lo que quieras, pero eres pez malo. Es que yo nadaba y buscaba a Nemo. Pero no, el Señor no se equivocará al final de los tiempos al mandar a sus ángeles, porque culmina: así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro, allí será el crujir de dientes. Amo a mis hijos, pero si no dan evidencia, yo sé a dónde van. Y tal vez yo soy el que está propiciando hacia dónde van. Porque se me dio un título, se me dieron los pantalones, pero me gusta la falda. Se me dio la autoridad, pero prefiero ser el sumiso. Se me dio un rol y lo estoy menospreciando. Soy cabeza de hogar, soy padre de familia, soy aquel que ha sido determinado como el sacerdote de su hogar, no el compa, el solapador de mis hijos. No es así. De la misma manera, en la iglesia soy parte del cuerpo de Cristo, soy ciudadano del reino de los cielos y por tanto un ciudadano que es patriota resguarda y cuida los límites para que ningún transgresor se encuentre felizmente disfrutando de lo que no le pertenece. El reino de los cielos es como esa red, es como el trigo y la cizaña, es como la perla de gran precio, es como todas y cada una de estas revelaciones. Hay una pregunta certera que en ocasiones surge y casi vamos terminando. ¿Y cuándo va a pasar todo esto? Si fuéramos dispensacionalistas, que no lo somos, sacaríamos muchas cuestiones de: no, es que los 70 años de Israel y que 2 más 2 son 4 y réstale 5 y ahora Biden y... Eso no dice en ningún lado. Pero si surgiera la pregunta de ¿cuándo sucederá todo esto? No eres el primero. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículos 6 al 8. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta era obvia: ¿ya va a suceder? Y les dijo lindamente, les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos. No, pero es que yo quiero saber. No te toca a ti saberlo. No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién sí tiene la potestad de saberlo? El Padre. Pero aquí viene: ay, pero si no me toca saber, entonces sí que me toca. Ahí te va. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es cuando algunos cristianos dicen: ay, eso sí me gusta, recibir poder. Pero no bajo tu pensamiento mundano y soberbio. ¿Para qué recibir el Espíritu Santo? Dice más adelante: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Traducción, por si no entendimos los peces ni las plantitas, a ti no te compete ni decir quién es trigo ni quién es cizaña. A ti no te compete decir quién es pez bueno y quién es pez malo. En su tiempo lo sabremos. Pero si no te toca eso, entonces ¿qué si te toca? Algo hermoso. Porque el reino de los cielos tiene que ser expandido y Dios lo pudo haber hecho contigo sin ti. Pero a Dios le plació nombrarnos colaboradores de la extensión del ministerio de la reconciliación. Cristo lo pudo haber hecho, Él es Dios,
pero a él le plació que los mismos ciudadanos salieran a buscar a los otros ciudadanos. Tu trabajo no es ser problemático. Tu trabajo no es ser desobediente, tu trabajo no es ser cabra, tu trabajo está muy claro en los libros de Mateo y en los libros de Marcos 16:15. Por tanto, id. Si no te toca saber, lo que sí te toca es ir y predicar el evangelio a toda criatura, para que el que creyere y fuere bautizado, ese sea salvo. Mas el que no creyere, el terreno infértil, el pez malo, la cizaña, mas el que no creyere sea condenado. Ayer hacía una pregunta en el círculo de lectura. Jesucristo al final de su camino externó al Padre que había hecho lo que se le había encomendado. Él no dijo: gané 20,000 almas, salí y prediqué, le prediqué a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi hermana, hice, deshice. No, eso no dijo Jesucristo, y pudo haberlo hecho. Culminaba con unas palabras hermosas: lo que se me ha encomendado, eso he hecho. La pregunta ahora sí es directa para cada uno de ustedes. ¿No se te mandó ser juez? ¿No se te mandó ser el que coloque etiquetas? ¿No se te mandó a hacer otra cosa más que ir y predicar el evangelio a toda criatura? Y fíjate que el trabajo no es tan complejo, porque a veces pensamos en ir y predicar el evangelio y ya estamos comprando, a colación del libro de Radical, ya estamos comprando nuestro ticket para irnos a Nigeria, a Turquía, no sé. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Padre de familia, varón de hogar, cabeza de familia, ¿qué crees que son los que viven en tu casa? Son criaturas. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso no te exime de tu trabajo exterior, pero cuando somos... Olvido siempre la frase, recuérdemela, la de farol de la calle y cosas. Candil de la calle y oscuridad de su casa. Afuera ando ganando y haciendo y quitando y poniendo. ¿Y mi casa? Alguna vez un pastor me aconsejó esto, también fui joven, aunque no lo creas. Y también traía las pilas y quería hacer y deshacer. Y ese pastor sabiamente me dijo: tranquilízate. Tendrás tu tiempo, eso no te exime de ir a predicar afuera, pero ahorita tu cuidado es guiar a estos. Tu trabajo es hacer hijos piadosos. Un día vas a entregar cuentas de lo que está en tu hogar. De tu misma esposa tendrás que dar cuentas. Fuiste llamado para lavarla por medio del bautismo de la palabra, por medio del lavamiento de la palabra. Y si hoy no lo estás haciendo, uy, mi amigo, podrás alcanzar mucho, y no digo que esté mal, pero no descuides lo que tienes en casa. Si lo que tienes en casa ya está administrado de una manera correcta, síguele por lo que quieras, pero cronológicamente primero es la casa. Tenemos que entregar hijos y esposas piadosas, varones, hijos y esposas piadosas. ¿Cómo vas con eso? No lo sé. Pero después de ello, si la casa está bajo resguardo, comencemos. No necesitamos ir a Perú, no necesitamos ir a otro lado. No quiero decir que no se pueda, pero alrededor de mi calle hay gente que no conoce el evangelio. En mis familiares tal vez algunos que ni siquiera han escuchado hablar del Cristo bíblico. Y cuando ya esté alcanzado todo eso, vámonos. Ahora nos toca la Sierra Gorda de Querétaro, y después de cubrir la Sierra Gorda de Querétaro, vámonos ahora hacia el Perú, vámonos ahora hacia las selvas andinas y todas esas cuestiones. Pero hermanos, la historia me muestra que un guerrero que era conquistador primero trataba de resguardar los muros de su territorio ya ganado. No decía: ya lo gané, ya, y después que se lo coma el perro. No era así.
porque a veces malentendemos ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero el otro evangelio me dice ir y hacer discípulos, hacer discípulos, hacer discípulos. Si el evangelio fuera, acepta al Señor en tu corazón y después que Dios te bendiga, bye, no. No, el Señor me dice que tenemos que hacer discípulos, enseñándoles que guarden estas cosas, enseñándoles. Lo que hacemos domingo a domingo es parte parcial del deber ser, enseñar las cosas que el Señor quiere que guardemos. Pero hermanos, es tiempo de dejar excusas baratas. Un verdadero integrante, ciudadano del reino de los cielos, se comporta como integrante y ciudadano del reino de los cielos. Un verdadero ciudadano del reino de los cielos da evidencia de su ciudadanía. Pero nuevamente te digo, mi trabajo no es decir quién eres. Los ángeles al final del tiempo, en el tiempo de la siega, en el tiempo de la pesca, darán cuenta por tus frutos a quién perteneces. Por eso, hermanos, mientras tanto, mientras ese día llega, yo no sé si será hoy, pero ha habido personas que son muy jóvenes y dicen, no, pues yo me arrepiento cuando sea viejito. Personas que en un abrir y cerrar de ojos se ahogaron con un pan. Adultos que bañándose se tropiezan con el jabón. ¿Y el arrepentimiento? Esto no es cuestión de cuando tú quieras. Esta es cuestión de misericordia. Y si hoy, hermano, después de 7 evidencias, después de 7 parábolas, después de 7 revelaciones de Dios acerca del reino de los cielos, has llegado a la conclusión fatídica de que en verdad no eres un ciudadano, no te digo que salgas y te avientes al tren, te estoy diciendo que mientras hay vida, hay esperanza. Pero ¿cómo? Si no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Finalmente te puedo decir que también en las escrituras, en los salmos, nos da entendimiento de que el Señor no rechaza, jamás rechazará a un corazón que llega humillado delante de su presencia. Este es el día para llegar delante de Él y humillarse y suplicar por la misericordia de salvación, por la misericordia de vida eterna. Que la gracia